Dios les bendiga, un feliz y bendecido día. Nos volvemos a congregar para darle la gloria al Señor y gloria a Dios por esa oportunidad que tenemos de que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos pasando en estos momentos, no nos hemos dejado de congregar y que nuestra fe continúe intacta y siga adelante, creyendo siempre en la presencia de ese Dios bueno y maravilloso que nos guarda y nos bendice en todo momento. Vamos a orar para comenzar y entreguémosle al Señor este tiempo, esta reunión en familia, este tiempo que nosotros dedicamos para glorificar y bendecir el nombre santo y maravilloso del Señor de señores. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de volvernos a reunir. Gracias, Señor, por estos medios, por medio de los cuales podemos, Señor, congregarnos, podemos, Señor, unirnos como iglesia, podemos unirnos, Señor, en un solo sentir y buscar tu presencia, buscar tu rostro, Señor, que nuestra fe no se debilite, sino que siga adelante, que siga confiando y siga creyendo en ese Dios de amor y de poder. Bendigo las vidas, bendigo cada vida, Señor, que está en este momento mirando, colocando, Señor, su confianza y su corazón en ti, oh Dios de la gloria, y te damos toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo le invito para que tome su Biblia, la palabra del Señor, y la abra en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquí, en este pasaje de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, vemos la manera como Dios obra en medio de la tempestad. Vamos a leer la palabra del Señor y que Él sea hablando a nuestras vidas y que su palabra sea ministrándolo a usted, su familia, que sea llenándole todo el corazón y que sea como bálsamo que sana, como ese bálsamo que está alimentando nuestro espíritu y llenándonos de su bendición y de su presencia en el nombre de Jesús. Leemos la palabra del Señor en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces tuvieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria al Señor. Una tormenta en el mar, para los que la han vivido, es algo bien impresionante. Lo mismo pasa con las tormentas que se levantan en nuestra vida y en la vida de toda persona. Son a veces impresionantes. Y aquí estamos encontrando una tormenta en el lago de Galilea o en el mar de Galilea, donde se encontraba Jesús y sus discípulos. Y es allí, en ese lugar, donde el Señor demostró su poder. Jesús calma la tempestad para dar una lección de fe a sus discípulos. Cuando nosotros leemos aquí la palabra, pues tenemos que observar varias cosas importantes. En primer lugar, que en el griego original que utiliza Marcos para hacernos este relato,
Se describe la palabra tempestad con una palabra griega que es seismos, de la cual proviene la palabra sismo, que utilizamos cuando se refiere a un terremoto. También encontramos que la palabra grande para referirse a las olas que se estaban levantando proviene de un adjetivo griego que es megas, con acento en la E, y lo cual sugiere algo agrandado 1.000.000 de veces. Por tanto, cuando nosotros miramos estas dos palabras, podemos entender la magnitud de aquella tormenta, la cual de una manera súbita se había presentado con fuertes vientos, estrépito, y hacía que se levantaran esas olas gigantescas y que parecía que la barca se iba a hundir. Mateo, en el capítulo 8, versículo 23 al 27, también hace este mismo relato. Y Mateo señala que las olas cubrían la barca, y Marcos y Lucas también tienen esta misma situación. Y ellos dos están diciendo que parecía que la barca iba a ser hundida. En todo caso, está diciendo que se levantó esa gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de manera que se anegaba. Era tremendo. Por la situación del lago de Galilea o del mar de Galilea, que es un lugar que está rodeado de montañas y varios metros por debajo del nivel del mar, pues era muy común que se levantaran tormentas imprevistas y se levantaran estas situaciones, pero aquí había una que tenía una especial característica y que hizo que los discípulos lucharan allí, luchando por estabilizar la nave, salieran y gritaran y tuviesen pánico y estuviesen en ese momento pasando por una terrible situación. Entonces nosotros tenemos que recordar que varios de los discípulos eran pescadores experimentados y que esa no era la primera tormenta que ellos habían pasado en ese lugar, pero esta tormenta era grande, era una tormenta tremenda y los esfuerzos de ellos veían cómo parecía que fracasaban y entonces ellos entraron en un gran pánico. Y Mateo, vuelvo de allá, dice que clamaron, Señor, sálvanos que perecemos. Marcos dice, maestro, que no tienes cuidado que perecemos. Lucas dice, maestro, maestro, que perecemos. Pero sea como sea lo que ellos decían, debió haber un sinfín de gritos clamando a Jesús, a tal punto que interrumpieron su sueño. Curiosamente, mientras ocurría este gran caos donde los discípulos pensaban que el fin había llegado, nos dice en el versículo 38 que Jesús estaba dormido en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y allí se describe a Jesús pacíficamente dormido. Y aquí tenemos un hermoso cuadro que contrasta con la escena de los abatidos discípulos. Unos están aquí angustiados, están desesperados. Jesús está durmiendo plácidamente, pero están en la misma situación, en el mismo momento. Y seguramente Jesús había trabajado arduamente, estaba cansado, eso denota la humanidad de Jesús y no le era difícil quedarse profundamente dormido, pero también vemos aquí que quedarse dormido está mostrando la confianza que tenía en el Padre Celestial. Y él no vacilaba allí, él se acostó plácidamente, durmió, y ni el rugido del viento, ni la embestida de las olas, no el balanceo brusco de la barca que iba para un lado y otro, pudo despertar. Y aquí hay un verdadero ejemplo de que cuando tenemos fe, la paz nos acompaña, aún en medio de las peores situaciones. Muchas veces nosotros tratamos de luchar, así como los discípulos, en nuestra propia fuerza.
decidimos seguir esforzándonos por resolver nuestros problemas por nuestras propias fuerzas, aún en las peores situaciones de la vida. Y sigue diciendo el relato que Jesús fue despertado y él reprendió al viento, pero también les reprendió a ellos. Les digo, ¿por qué están tan temerosos, hombres de poca fe? Pues que no tienen fe. ¿Y por qué el Señor les dice eso? Porque anteriormente ellos habían presenciado las sanidades que Jesús había hecho, ellos habían visto el poder de Jesús allí sobre demonios, pero el temor se apoderó de ellos. El temor los hizo entrar en pánico, perdieron la calma y pues no podemos decir que perdieron la fe totalmente, porque buscaron a Jesús, a despertarlo para que los salvara. Ahí está expresando de todas maneras su confianza en que él realmente los podía ayudar. Y por eso es que Jesús les dice hombres de poca fe, no les dice hombres de ninguna fe. Y la palabra poca fe está denotando una falta de confianza. La palabra temor puede traducirse del griego original como cobardía. Entonces, esto nos está demostrando que la fe requiere valentía. Confiar en Dios implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o pruebas de la vida, y nuestra firme confianza en la providencia del Señor traerá sobre nosotros paz. La paz de Dios, mi hermano, aún en medio de las peores situaciones. No olvide lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos nosotros vamos a atravesar tormentas en la vida. Y esas tormentas siempre amenazan con destruirnos. Aquí estamos pasando por una tormenta tremenda. Una gran tormenta se ha levantado sobre la tierra y amenaza con destruirnos. Amenaza con hacer mucho daño. Pero es importante no dejarnos intimidar por ella, porque nuestra confianza debe estar firme. Vuelvo y lo digo, cuidándonos, atendiendo las recomendaciones. No podemos decir, es que como el Señor me cuida, yo voy a estar allí irresponsablemente. No, mi hermano, tenemos que cuidarnos, pero tenemos que creer que el Señor está con nosotros. No dejarnos intimidar. Nuestra confianza siempre debe ser firme. Nuestra fe debe prevalecer, creyendo que Dios va a realizar un milagro, que el Señor va a realizar ese milagro a favor nuestro y que Él tiene el poder para calmar la tempestad que está atacando nuestra vida. Este pasaje demuestra que Jesús calma la tempestad y tiene el poder para hacerlo. Y observamos tres aspectos importantes que nosotros debemos saber sobre lo que vivieron los discípulos y Jesús en la barca. Vamos a mirar esos tres aspectos. En primer lugar, hay un clamor desesperado. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Cuando esa tormenta se desencadenó con toda esa furia, esos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían como juguetes allí en medio de la tempestad, en un tremendo peligro de morir ahogados. Y vuelvo y repito, recordemos que al menos 4 de esos discípulos eran pescadores que conocían desde su juventud el mar y esas tormentas. Sin embargo, tuvieron miedo. Y esto nos enseña 3 cosas importantes. Primera, que el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Y el Señor también pone a prueba nuestra fe en el ámbito de nuestra vida cotidiana, en lo que nosotros estamos viviendo. Segundo, que las tribulaciones y pruebas de la vida nos están dando una gran lección en cuanto a lo inútil que resulta ser e incapaz que resulta ser nuestro conocimiento en lo que pensamos que podemos dominar muy bien.
Oiga bien eso, mi hermano. Somos allí, está demostrando nuestra incapacidad, aún en lo que nosotros sabemos muy bien. Y en tercer lugar, que estas situaciones nos están quitando el orgullo y la autosuficiencia y sirven para acercarnos más a Dios. Nos está diciendo a nosotros que tenemos que aceptar que sin Él nada podemos hacer. Y eso es lo que la gente, a veces el mundo no ha podido entender. Necesitamos del Señor en nuestra vida, porque sin Él nada podemos hacer. Ahora bien, cuando ellos luchaban por la tempestad o con la tempestad para controlar la barca, el Señor dormía. Y tal vez les pareció a ellos una actitud un tanto irresponsable allí y le despertaron en forma brusca. Y cuando está este clamor, también hay una acusación. Ellos debían de estar pensando, pero ¿cómo es posible que el Señor esté durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad, que despierte y nos ayude? Y algunas veces nosotros, también cuando atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades. A veces sentimos que Dios no contesta nuestras oraciones. Y yo he escuchado personas decir, yo creo que es que Dios no me escucha. No, mi hermano, no diga eso. El Señor está allí al tanto. El Señor está al tanto de nuestras situaciones. Tenemos que entender eso, mi hermano. El Señor, a pesar de que está allí, no parece como si obrara, Él también está con nosotros. La barca en que va Jesús nunca se va a hundir. Tenga la plena seguridad. Y los discípulos tuvieron que aprender eso. El apóstol Pedro, más adelante, en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 7, entendió todo esto y producto de esa experiencia y de todo lo que aprendió con el Señor, él dice allí, dejando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué hermoso, mi hermano, que nosotros también podamos aprender eso, dejando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No hay la primera barca en que Jesús vaya que se haya hundido. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo lugar, vemos una pregunta que nos lleva a la reflexión. Y el Señor dice allí que Él se levantó, calmó allí el viento, calmó la mar, le dijo, calla y enmudece. Y entonces viene allí y le dice a los discípulos que todavía estaban temblando, ¿por qué están así de amedrentados? ¿Por qué están así de asustados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y podría decir, parece extraña esa pregunta, y para personas que estaban en peligro, podría decirse, es que ustedes no tienen fe en estos momentos. ¿Por qué tienen miedo? No, es normal, es muy normal en nosotros que podamos sentir temor. Cuando nuestra vida está en peligro, nosotros, como humanos que somos, tenemos que sentir temor. Y los discípulos, ¿cómo no iban a estar atemorizados? Era un temor natural e instintivo, el mismo que tenemos nosotros. Pero, ¿dónde estaba su fe? Y el Señor pone el dedo en la llaga allí con esa pregunta. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Sabe una cosa, mi hermano? Que el mayor peligro no era el viento. El mayor peligro no eran las olas que se habían levantado, sino que el mayor peligro era esa evidente incredulidad por la cual estaban pasando estos discípulos. Y aquí el Señor está colocando algo que ocurre con mucha frecuencia en nuestra vida. Nuestros mayores problemas no está en nuestro entorno, está en nosotros mismos, en que necesitamos creer. Así como esos jóvenes que hablaron y dijeron, Él puede librarnos, Dios puede librarnos, y si no lo hace, pues bien, también puede librarnos. Gloria al Señor. Y es que el Señor esperaba
tal vez que después de tantas manifestaciones de poder, como habían visto de él, deberían ya haber tenido en conocimiento que ese barco donde iba el maestro no se iba a hundir. El Señor le había dicho a ellos, pasemos al otro lado. Y cuando Dios da la orden, cuando Él coloca algo, está la llegada segura al otro lado. Y eso tendría que ser una garantía para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos, por sus emociones, en lugar de dejarse llevar por la palabra que el Señor les había entregado. Déjese llevar por la palabra de Dios. Déjese llevar por esas promesas que Él ha colocado para nosotros. Que esta palabra, como dice el salmista, sea luz en el camino, lámpara en su camino. Que esta palabra guíe cada día sus pasos en el nombre de Jesús. En tercer lugar, vemos algo muy poderoso y es el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuando ellos vieron esto, los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mire, tremendo esto, porque Jesús ya había mostrado su poder como Señor sobre los demonios, sobre las enfermedades, pero ahora se muestra como el Señor sobre la naturaleza. Y ese relato está lleno de detalles que fueron dados por un testigo ocular. Se cree que Marcos escribió de lo que le contó Pedro. Esto, por ejemplo, el testigo ocular dice que el Señor estaba acostado sobre un cabezal. Y cuando él pinta esta escena, de pronto nos parece ver allí la tormenta sobre el lago, los horrorizados discípulos asustados, pero así, cuando reprendieron a Jesús y vieron que él reprendió el viento y la tormenta y que el viento, la naturaleza obedeció sus órdenes, cosa que ninguno más que el mismo creador del universo podría hacer. Los discípulos, a medias tal vez, comprendieron la verdad. Y tal vez estaban demasiado horrorizados para expresarla y solamente pudieron decir, ¿quién es este? Tremendo, ¿quién es este? Que también la naturaleza, el viento, el mar le obedece. Pero también había otra cosa que debían aprender. Ese hombre que dormía sobre el cabezal era nada más y nada menos que el mismo Dios manifestado en carne. Cuando él se levantó con esta autoridad y manda al viento furioso y al mar embravecido e impetuoso que se callaran, y dice allí que inmediatamente se hizo gran bonanza. Este incidente tuvo que abrir los ojos y las mentes de los discípulos ante la majestad de Jesús. Y debieron de intuir que estaban en la presencia de Dios. Pero sus mentes aún no podían entenderlo, tal vez con facilidad. ¿Cómo podrían entender y pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado allí en la popa de la barca, era ese mismo Dios que les cuidaba? Y cuando la tormenta se calmó, ellos volvieron a tener temor. Pero ya no era a causa del mar embravecido, sino por la majestad divina de Dios. El Señor no se presentó allí como los demás profetas. Cuando nosotros miramos en la Biblia, leemos que los profetas oraban a Dios que se dignara a dominar los elementos, sino que Él intervino como Dios. La Escritura dice, reprendió al viento. Solamente Él tiene el poder para reprender aquellas amenazas que escapan aún de la mano de la ciencia y de la tecnología. Solamente Él tiene el poder para reprender aquello
que el mundo no puede dominar, que la ciencia no puede dominar, que la tecnología no puede dominar, pero Él sí lo puede dominar. Los fenómenos naturales nadie los puede predecir ni dominar. Solamente el Dios de los cielos, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros vivimos en un mundo que es tremendamente hostil a la vida humana por causa de la caída del hombre. Y solo el hecho de que Cristo sea su sustentador hace posible nuestra supervivencia. Nuestro planeta es escenario constante de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludes, rayos, volcanes, frío, epidemia, virus. Y cada una de estas cosas están amenazando y destruyendo la vida. Pero aquí se nos está presentando un poder lo suficientemente grande por encima de aquellas cosas, que es lo único que puede liberarnos y guardarnos de todo aquello que amenaza la existencia humana. Tenemos aquí una lección importante y nosotros debemos de aprenderla. El hecho de que nosotros andemos fielmente en los caminos del Señor no nos va a librar de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. No olvide eso. El Señor no está prometiendo continuos tiempos de bonanza para los suyos, ni que somos librados siempre de experiencias amargas o del peligro. Pero sí podemos tener la seguridad de que en esta circunstancia el Señor siempre está con nosotros durante el camino. Y que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Ore al Señor. Crea en lo que el Señor le ha dicho. Y aún en medio de la tempestad, aún en medio de las situaciones difíciles que tengan sobre su vida, Él está con usted. Aunque parezca que está dormido, Él lo está cuidando. Él lo está cuidando. Y allí está la confianza, porque vence al mundo nuestra fe. Oremos. Señor, te damos gracias. Bendecimos y glorificamos tu nombre santo y poderoso. Tú eres grande y maravilloso. Y en cada pasaje de las Escrituras, tu poder se está manifestando. Tu grandeza, Señor, se está moviendo. Y tu gloria y tu majestad, Señor, está cubriendo aún sobre las cosas de la naturaleza. Por eso, Señor, en ti creemos y en ti esperaremos siempre, Señor. En esta tormenta que estamos viviendo, Señor, tú vas con nosotros y tú eres el que reprende por nosotros al devorador. Tú eres el que nos levanta, Señor, y nos sustenta con el poder de tu Santo Espíritu. Estamos guardados en tus manos, estamos guardados en tu presencia, estamos guardados, Señor, por el poder y la grandeza. Estamos cobijados, Señor, por esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Y ella es la que nos limpia y nos salva y nos llena de tu poder y de tu gracia. Que nuestra fe en medio de la adversidad crezca. Que nuestra fe en medio de esta pandemia permanezca. Que nuestra fe en este momento difícil de nuestra vida sea fortalecida, Señor. Tu grandeza y tu poder se glorifique sobre cada vida. Guarda, Señor, a tus hijos. Los entrego en tus manos de amor y de misericordia. Bendice, Señor, los hogares. Bendice, Señor, las familias. Bendice, Señor,
tus hijos, Padre. Provee, Señor, para toda necesidad. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Al que está enfermo, Señor, susténtalo. Guárdale, Señor. Dale fortaleza, Padre. Que su cuerpo pueda combatir, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Tú eres nuestro Dios. En ti creemos. Siempre esperaremos. Y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, estamos confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor les guarde. Seguimos adelante, creyendo en ese Dios maravilloso, en el que tiene el poder para doblegar cualquier tormenta y sacarnos de esa situación difícil. Dios les bendiga, el Señor les guarde y les proteja. Muchas bendiciones. Un abrazo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.